¿Qué tan agradecido estás con Jesús por lo que ha hecho en tu vida, en tu familia? Una pregunta, ¿y ese agradecimiento se nota en tus finanzas? El capítulo 26 del libro de Deuteronomio nos hace revisar la parte financiera como un indicador o como una medida de nuestra gratitud para con Dios. El pueblo de Israel debía de llegar a la tierra prometida, tomar posesión, empezar a obtener grandes cosechas y tenían que dar una ofrenda que se llama las primicias, que significa apartar lo primerito que obtenemos de la bendición de Dios como una medida de gratitud. Y me llama la atención las palabras que tenía que decir el israelita cuando llevaba las primicias. Tenía que decirle al sacerdote: mi padre fue un arameo errante, refiriéndose a Jacob, que descendió a morar en Egipto, era poco en número con su familia, pero ahí llegó a ser una nación muy numerosa y los egipcios comenzaron a esclavizarnos y a oprimirnos, nos trataron duramente. El israelita tenía que recordar todo esto, todo el viaje por donde Dios había traído a su familia, a sus antepasados, y decir: pero Dios nos rescató de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido y con grandes milagros. Y ahí donde Dios nos rescató, luego nos introdujo a esta tierra prometida. Y aquí en esta tierra hemos sido bendecidos, tierra que fluye en leche y miel. Así que en reconocimiento que Dios ha hecho todo eso, y como muestra de gratitud, aquí están las primicias, aquí están los diezmos. Y entonces se debía hacer como una ratificación del pacto con Dios. Así hoy en día el cristiano, si está agradecido, no le va a costar darle la ofrenda a Dios. Muchas personas pelean por este tema de la ofrenda y del diezmo, que no es bíblico, que no debe ser obligatorio, que por qué nos están cobrando el diezmo. El punto es que la iglesia se sostiene, la iglesia de Cristo se sostiene con las ofrendas, y de esa manera logra llegar y alcanzar con el evangelio a más y más personas y llevar a cabo la gran comisión, las ayudas sociales, las ayudas al más pobre, a la viuda, al necesitado. Pero pastor, dicen algunos, ¿acaso yo no mejor haría darle directamente el dinero a los pobres, a las viudas, al menesteroso? La Biblia en Deuteronomio 26 habla de eso y dice la palabra también. Es decir, el israelita debía de ser abundante para con Dios, dando las primicias al templo para ser administradas por el sacerdote, pero también debía de darle al huérfano, al pobre, a la viuda. No debía olvidarse de ellos. En la medida que lo hiciera, Dios le iba a seguir bendiciendo. Eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Hay promesa de gran bendición para el que no se olvida de su primicia, de su ofrenda, de su diezmo al Señor, y también de ser dadivoso con el pobre y con el necesitado. Muchos ponemos de excusa que no tenemos suficiente dinero y que cuando tengamos bastante, entonces vamos a ser dadivosos. Cuando yo gane, dicen algunos, pastor, cuando yo gane más de tanto, entonces voy a empezar a diezmar. Cuando yo tenga más de tanto, entonces voy a empezar a darle también al pobre y al necesitado. Ahorita yo soy el que necesito que me den, dicen algunos. Pero déjeme decirle algo, si no somos fieles en lo poco, ¿qué le hace pensar que vamos a ser fieles en lo mucho? Si no nos habituamos en lo poco a ser proporcionales. Por eso es que el diezmo es algo tan valioso, porque es un porcentaje que funciona ya sea que ganes $1,000 o que ganes $15,000 o que ganes $300. El 10% es proporcional. Entonces uno se debe de acostumbrar a ser fiel en lo poco, como aquella viuda pobre que Jesús vio en el templo, que llegó y dio muy poquito, pero ante los ojos de Dios, Cristo dice que ella dio más que todo, porque todos daban de su abundancia y de lo que le sobraba, pero esa viuda pobre dio todo su sustento. El Señor, más que el dinero en la ofrenda y en el diezmo, el Señor ve el corazón, ve que lo hacemos con gratitud, como lo debían hacer los israelitas, ve que lo hacemos con un corazón sacrificial, ve que lo hacemos por obediencia, ve que lo hacemos como un acto, un ejercicio de fe, creyendo que nada nos va a faltar porque Él es nuestro pastor, creyendo las promesas que Él suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Una medida objetiva entonces de nuestra gratitud y de nuestra fe es nuestra dadivosidad. ¿Cómo está tu área financiera en cuanto a la dadivosidad? ¿Eres dadivoso y constante y fiel en tu iglesia?
¿Te has comprometido a apoyar la obra misionera que tu iglesia apoya? ¿Eres una persona constante y dadivosa en los diezmos y en las ofrendas? ¿Reconoces con las primicias cuando Dios te ha dado una bendición, un empleo, tu sustento, la salud, la protección? ¿Cómo podríamos pagarle al Señor tanta bendición que Él nos ha dado? Si Él tiene cuidado de nosotros y de nuestros hijos y de nuestro hogar por muchos días. Así dice la Biblia que hizo otra viuda, también muy pobre, en tiempos del profeta Elías, una viuda que fue llamada por Dios para sostener materialmente al profeta Elías. Ella solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite, y dice que se iba a dejar morir ella y su hijo cuando el profeta le dice: hazme a mí primero y después cocina para ti. Y dice que el Señor hizo un milagro tremendo, que la harina no escaseó ni el aceite cesó, y dice que comieron ella y toda su casa y el profeta por muchos días. Así es la provisión de Dios, cuando Él ve que somos fieles en lo poco. Ese es el punto de este video. No espere a que Dios lo haya prosperado hasta llegar a tener a saber cuánto de ingreso para empezar a ser fiel al Señor. Se es fiel hoy, se es fiel ya. Se es fiel en lo poco, se es fiel en la escasez. Ahí es cuando demostramos nuestro amor, nuestra gratitud, nuestra fidelidad, nuestra fe al Señor. Y Él, que nos ve fieles en lo poco, nos va a promover a lo mucho. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, y es que Dios no se queda con nada. Hay cantidad de promesas que hablan acerca de la retribución que Dios le da al cristiano que cree en Él y que es fiel en las finanzas. El que siembra escasamente, escasamente también segará, dice la Biblia. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Eso sí, cada uno dé según propuso en tu corazón. No te va a obligar el Señor. Más bien el Espíritu Santo te persuade o te motiva a que por amor, por gratitud, por obediencia, seas una persona dadivosa. Alguien dijo por ahí: la billetera es la última parte del hombre en convertirse. Pero usted hoy le puede pedir al Señor la gracia para ser alguien dadivoso. Dice la Biblia: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. El Señor es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Él es el que va a multiplicar y aumentar nuestros frutos de justicia. Pídale hoy la gracia. Si usted reconoce que le cuesta ser dadivoso y que es un poco quizás avaro, tacaño, agarrado en lo financiero, pídale al Señor la gracia de ser alguien dadivoso, fiel en lo poco y en lo mucho. Y compruebe que el Señor es fiel a sus promesas. Él no se queda con nada.